El secreto de la felicidad. No existe individuo en este mundo que no anhele o busque la felicidad. Ese objetivo surge sin pensar, desde lo más profundo de nuestro ser. Es algo común que todos tenemos. Y ello nos impulsa a buscar siempre de una u otra forma el secreto de la felicidad. Casi siempre de manera equivocada, por ejemplo, intentando llenar el vacío con bienes, con personas, con eventos. Y en esa búsqueda voluntaria o inconsciente, muchas veces tenemos ilusiones como esta. Voy a ser feliz cuando me case. Porque creemos que con la pareja podemos llenar ese vacío. E incluso la responsabilizamos de nuestra alegría o sufrimiento. Entonces se escuchan las famosas frases, tú eres mi felicidad. O por el contrario, tú eres la causa de mi sufrimiento. Otra situación es estar en pareja y pensar, voy a ser feliz cuando esté solo. También vamos a ser felices cuando tengamos un hijo. Y así podemos seguir citando tantas y tantas cosas que deseamos y creemos que al tenerlas alcanzaremos la felicidad. Una casa propia y además bien bonita. Un coche nuevo, el mejor del mercado. Un trabajo diferente, el mejor pagado. Mudarme a otra ciudad, mudarme al campo, entre otras cosas. Bien, la forma en que actualmente funciona nuestra mente, nuestras emociones y nuestros instintos, así como nuestra psicología, es decir, nuestra psiquis, nos conduce y nos induce a tener estas ilusiones. Estamos educados de esa manera. Vivimos en sociedades que nos enseñan, por ejemplo, con el precepto de estudiar muy duro para después ser felices. Pero no nos hemos preguntado, ¿por qué no puedo ser también feliz mientras estudio? Y luego de tanto sacrificio, si conseguimos el ansiado puesto de trabajo, vuelve a aconsejarnos el entorno. Trabaja duro para conseguir lo que te hará feliz. Y la vida pasa, la muerte llega y el objetivo jamás ha sido alcanzado. Corremos como en una rueda de hámster, a ningún lado, creyendo que vamos a alguna parte, o simplemente no intentamos nada porque sentimos que todo está perdido. Los más optimistas buscan cosas fuera de lo común, tratando de hallar el secreto de la felicidad en alguna forma mágica e inefable. Muchos encuentran en prácticas de alimentación una alternativa. Vida naturista, extrañas posiciones, hábitos de vida diferente, rituales, mantras, astrología, perfumes, danzas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la plenitud de sentirse entero, o mejor dicho, feliz, no podría desprenderse de un solo elemento, ya sea material o espiritual. No podría tener el origen en una persona, en un evento, en una sola cosa. La felicidad se produce de un conjunto de elementos y tiene su origen dentro de nosotros mismos. En busca de la felicidad auténtica. Bueno, si realmente anhelamos la felicidad auténtica y no solamente un placer efímero, primero debemos tener en cuenta que nada de lo que existe por fuera de nosotros nos la puede dar. Y luego debemos saber que necesitamos observar qué hay dentro de nuestro interior. Eliminar todos esos aspectos negativos, elementos nocivos, que nos saturan como una neblina oscura y no permiten entrar la luz. Defectos como lo son los celos, el egoísmo, el odio, la codicia, emociones negativas como la angustia, la ansiedad, el miedo. Bueno, es necesario quitar lo que nos sobra para que surja lo que nos falta. Además, un punto esencial es aprender a lograr un equilibrio que nos permita tener los estados interiores adecuados para los eventos exteriores que estamos viviendo. Escuchemos lo que nos dice el Dr. Samael Aun Weor al respecto. La capacidad para vivir se basa precisamente en la forma en que uno acierta a combinar
los estados conscientivos con las circunstancias de la existencia. Puede darse el caso de que una circunstancia que pudiera ser feliz no lo sea, debido a que no sabemos combinar el estado conscientivo con el evento en sí. Entonces, cuando examinamos el mundo en el que vivimos, podemos verificar el hecho contundente, claro y definitivo de que hay personas que quieren ser felices y no lo son. Esas son palabras escritas en el Verbo de Oro. Bien, de todos es conocido que muchas personas tienen todo lo que supuestamente se necesita para ser feliz, pero no lo son. Y por otro lado existen personas con tan pocas cosas materiales o incluso enfermas que exhalan y hasta comparten su felicidad. Entonces no es preciso ser demasiado sabio para darse cuenta que lo material no acarrea precisamente felicidad. Citando otras palabras del venerable maestro Samael Aun Weor, nos dice: así pues, no es el dinero en sí mismo el que puede darnos la felicidad. Todo depende de la forma en que uno sepa combinar los estados conscientivos con los sucesos, con las circunstancias de la vida práctica. Si alguien, colocado en magnífica condición, no está a la altura de las circunstancias, no sabe combinar inteligentemente los estados conscientivos con el medio en que se desenvuelve y vive, incuestionablemente será desdichado. Empero otro, aunque en circunstancias difíciles sabe combinar los hechos de su vida práctica con sus estados de conciencia, logrará combinar ese bienestar, esa prosperidad, esa felicidad, etc. Así pues, se hace urgente comprender la necesidad de aprender a vivir sabiamente. La necesidad de un cambio interior. Bien, existe una frase que comúnmente se atribuye a Albert Einstein, el gran físico alemán, y que dice lo siguiente: no esperes resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Bueno, la autoría de dicha oración no está comprobada, pero más allá de eso, ilustra una gran sabiduría. Si observamos detenidamente nuestra vida, nos daremos cuenta que siempre se va repitiendo en forma de actuar. Y esto es debido a que en nuestro interior los elementos son siempre los mismos, aunque actúan en diferentes circunstancias. Por lo tanto, siempre obtenemos los mismos resultados. Por ejemplo, puede ser que ante una dificultad una persona abandone su objetivo, y como consecuencia el resultado siempre será el no alcanzar las metas previstas. Pero si esa persona elimina dentro de sí el elemento que provoca esa renuncia, se producirá un cambio en sus acciones, y por consecuencia los resultados también serán diferentes. Ese elemento es un defecto que podría ser el miedo, la inseguridad, la pereza, entre otros, que al ser eliminado se produce un cambio radical en el interior de esta persona. Dice el maestro: si queremos un cambio definitivo de las circunstancias de la vida, se hace necesario que tal cambio se verifique primero dentro de nosotros mismos. Y si internamente no modificamos nada, externamente la vida continuará con sus dificultades. Ante todo es necesario hacernos dueños de sí mismos. Mientras uno no sepa gobernarse a sí mismo, tampoco podrá gobernar las circunstancias difíciles de la existencia. Interesante lo que dice el maestro. Bueno, como ya hemos visto en estas breves palabras, la felicidad no se produce con un chasquido de dedos, pero tampoco es imposible llegar a ella, y es natural que en nuestro mundo, que nuestro anhelo más grande sea la felicidad. Sin embargo, para acercarnos a ella, primero hay que quererla, saber producir desde adentro hacia afuera y poner nuestra voluntad para lograrla por medio de un cambio. La felicidad en el ser humano debería de ser algo natural, algo espontáneo, algo que se siente. Por ejemplo, ver un atardecer, oír el canto de los pájaros, contemplar una bella flor y todo lo que existe alrededor de nuestras vidas. Sin embargo, en esta época en que vivimos, las personas perdimos la conexión con nuestro real ser, con nuestro principio divino que existe dentro de nosotros, del cual emana la felicidad y la paz. En cambio, nos encontramos entre la oscuridad, de esos elementos que son nocivos para la vida, como el rencor,
el miedo, el egoísmo, el pesimismo y otros tantos. A medida en que vayamos limpiando esas malezas y vayamos integrándonos con este principio divino que existe en nuestro interior, podemos ir conquistando el paraíso perdido y así llegar a ser felices más allá de las circunstancias de la vida e incluso irradiar aquello a quien nos rodean. Bien, para comenzar a ver tu mundo interior, te invitamos a nuestros cursos de autoconocimiento online, que son libres y gratuitos. ¡Te esperamos!